Estamos de regreso con más y vamos a entrar en el análisis internacional con el ingeniero José Blandón Castillo, porque hay muchos temas que abordar con esta disputa entre Rusia y Estados Unidos, lo que traerá el próximo año para nuestros continentes con esas tres elecciones importantes, ingeniero, que son la de Colombia, la de Brasil y la de Costa Rica. Nuestros dos hermanos países entrarán en esa recta final de las elecciones presidenciales. ¿Qué está pasando con todo esto de la variante Omicron ahora con la llegada ya prácticamente en todos los países del mundo? ¿Cómo se va a estar resolviendo esta situación, enfrentando esta situación cuando la OMS ha avalado una vacuna producida o creada en Argentina y México? Sobre todo, ¿cómo, ingeniero, van a enfrentar ese problema migratorio que no se puede quedar de un lado también? Buenos días, bienvenido. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia en KW Continente Radio, que nos sigue también en Canal 21 Next TV. Nosotros les informamos, usted decide. Lo primero es lo primero. Quiero desearle a toda nuestra audiencia, a todo el pueblo panameño, feliz Nochebuena y feliz Navidad. Hoy es 24, sí. Un día de convivencia familiar, aquí en el mundo en general. Yo quisiera que ustedes hoy, cuando estén sentados a su mesa o conversando con su familia, eleven un pensamiento por el bienestar de la humanidad, la solidaridad. Enséñenle a sus hijos a pensar que mientras ustedes pueden comer, hay miles de niños en nuestro país que no comen, y hay miles de niños que se mueren de hambre. Ayer veía las cifras de Argentina, son espantosas las cantidades de jóvenes, de niños que han entrado en el nivel de la pobreza. Las cifras de Venezuela, asombrosa lo que está, y muy doloroso. También leía los artículos y las palabras del Papa Francisco llamando a la solidaridad y a la búsqueda de una solución por la paz. Eso, entre otras cosas, oremos y hagamos por la paz, porque no basta orar, hay que impulsar la paz. En ese marco, espero que la pasen bien. Y el segundo consejo que me gustaría darle es que pásenlo en familia. Las cifras que le vamos a dar en el próximo segmento, en el incremento de la positividad que se ha elevado a 6,7%, a una velocidad importante, y los casos activos están en 5.232, nos indican con claridad que estamos en la cuarta ola en Panamá. Entonces tenemos que tomar medidas porque es fundamental para el futuro tener nosotros control de la pandemia, no que la pandemia controle nuestros actos. Y eso exige un nivel de responsabilidad. Entonces, no se salga de su círculo, de su burbuja familiar, como dicen los epidemiólogos. No crea que por irse a la calle a tomarse unos tragos, cuide a su familia. Los jóvenes, cuiden a su familia, cuide a su papá. Usted dice que te quiere mucho a su mamá, a su papá, a su abuela, a su abuelo. Bien, no esté por la calle. Está la variante Omicron en el país y estamos al alza en algunos indicadores que le hablo más tarde. Bien, quiero arrancar este análisis con ustedes hoy porque yo le voy a compartir en el segundo tramo cómo yo veo a Panamá en el futuro. Yo tengo algunos indicadores que no los veo en los medios, pero sí lo veo en la prensa internacional y en los medios de análisis internacional sobre Panamá y cómo nos ven a nosotros. Pero quisiera arrancar por Colombia, con un tema que nos atañe a nosotros. En Colombia, ¿se acuerdan aquí hay una empresa que se llama Inversiones, aquí la tengo, Inversiones Encanto S.A.? Ahora no ha habido hablar de ella. Inversiones Encanto S.A. es el nombre de la compañía que creó aquellas tienditas que se llaman Lo Bueno y ¿qué? Justo y Bueno. Lo Justo y Bueno. Justo y Bueno. Que quebró en Panamá y que quebró en Colombia. Justo y Bueno es una empresa
colombiana, de colombianos, que trabaja bajo el nombre jurídico en Panamá de Inversiones Encanto S.A. Ayer recibí el listado de los acreedores de esa empresa, que quebró en Panamá y quebró en Colombia, por el orden de 78 millones, que tengo la cifra, 78.869.183,38, le debe esa empresa a proveedores panameños, de los cuales hay una infinidad, tengo más de 18 páginas de empresarios, panadería, artesanía, vendedores de carne de pollo, verdura, municipios, que esta empresa los estafó. Y en Colombia, esta empresa está refinanciándose, pero no está Panamá en ese plan. Nosotros debemos exigirle a Colombia que incluya a Panamá en esto, porque esa empresa estafó a panameños que van a pasar el Niágara en bicicleta, porque yo tengo el dato desde octubre, los acreedores de esta empresa de panameños, que incluyen decenas, centenares de empresas pequeñas panameñas y hay empresas grandes panameñas, pero las empresas grandes podrán tirar eso a pérdida. Pero ¿qué puede un hombre de Chitreo, de Las Tablas, o de Campo, o que le entregó puerco? Porque esta empresa estaba destinada a desplazar a los chinitos. Sí. Esa era la idea. Eran como tienditas. Y además no voy a hablar, porque no tengo información que diga de sus actividades fuera de la ley. No voy a hablar de eso. Voy a hablar en defensa de los panameños y panameñas que fueron estafados y que hoy se encuentran endeudados, porque esta empresa sabe lo que hacía. Le decía a los panameños, yo te voy a dar exclusividad en mis tienditas, esta tiendita que se llamaba lo bueno que es lo Justo y Bueno. Justo y Bueno. Entonces te decían, bueno, pero te voy a dar, me tienes que dar 180 días de plazo para pagarte. Y la gente, con tal de vender, se metió ahí. ¿Y qué resulta? Le daba exclusividad, pero no le pagaron nunca. Entonces hay decenas de empresarios panameños que van a comenzar, ya están quebrados. Únale a esto a lo que ya viene de la pandemia. Entonces quisiera pedirle al gobierno de la República de Panamá que le preste atención a este grupo de emprendedores panameños. Y aquí hay grandes empresas también, las empresas de producción de refrescos, por ejemplo. Sí. Para hay algunos que podrán manejar esto tirando la pérdida, pero un artesano de Chitreo, de la arena o de panadería, que puede tirar pérdida. Sí. Y viene un problema serio en los próximos meses. De manera que quisiera primero decir esto porque en Colombia esta empresa está llegando a acuerdos y nosotros tenemos que pedir al gobierno colombiano que en esos acuerdos esté la República de Panamá en defensa de nuestros empresarios y proveedores. Bien. Pero quisiera, alguien me preguntaba por qué nosotros tenemos un segmento tan lleno de noticias internacionales. Yo le voy a recordar a usted unas cosas. Estamos hoy, José Luis, en lo que yo llamo los grandes virajes de la historia. Lo que usted está viendo en el mundo, se está produciendo un gran viraje de la historia. Y Panamá, por su posición geopolítica, que nos da nuestra posición geográfica, necesita, es un deber de los panameños entender lo que está pasando en el mundo. En el mundo en general es importante, pero para Panamá es de vida muerto que nuestros dirigentes entiendan la dinámica exterior que en cierta medida condiciona nuestro desarrollo, porque nuestro principal recurso es un recurso geopolítico de nuestra ubicación geográfica y que ha dado buenos resultados bajo la administración nuestra. Además, este año el Canal de Panamá nos devolvió en ingresos netos 2.080 millones de dólares. Mire ese formidable desarrollo portuario que hoy aparece en primera plana. Y a pesar de la pandemia nunca se cerró. En Metro Libre. Sí. Y que siempre trabajó. Pero fíjese, para que usted vea la vinculación de nuestra historia. Usted recuerda, precisamente en esta época de Navidad, en el año 89 se produce una brutal invasión de los Estados Unidos a nuestro país. La cantidad de destrucción, muerte. Eso ocurre el 20 de diciembre en Panamá. Fíjense de los grandes virajes que se van a dar durante ese periodo. Ocurre en Panamá.
En abril del 90, unos 5 meses y medio después, Violeta Chamorro asume la presidencia en Nicaragua, después de haber derrotado abiertamente a Daniel Ortega. Violeta Chamorro, en abril del 90. En el 91, específicamente el 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachev, en su último discurso desde el Kremlin, disuelve la Unión Soviética. La disuelve, después de todo un escenario de ataques. Ustedes recuerdan aquellas imágenes que vimos nosotros en los años 90, al principio, de los ataques de la KGB y del ejército contra el Kremlin, bombardeos, y la figura de Boris Yeltsin, que salió en ese escenario. Y recuerda cuál el esfuerzo de Gorbachev, que firmó un acuerdo con Ucrania y Bielorrusia para buscar una salida a la Unión Soviética. Recuerda la destrucción del muro de Berlín. Eso fue una época de los grandes virajes de la historia. Desaparece la Unión Soviética como tal, desaparece la bandera de la hoz y el martillo del Kremlin. Pero está presidido por una invasión a Panamá. Fíjese la importancia de lo que está ocurriendo. Y después de esa invasión, la República de Panamá va a tener, en el desarrollo de los próximos 30 años, uno de los más impresionantes recuperaciones de la historia de la humanidad. Y entre ellos, el traspaso del Canal de Panamá, que lo recibió Mireya Moscoso, y entre ellos, la construcción, el inicio de la construcción de la ampliación del Canal de Panamá bajo la administración del presidente Martín Torrijos, que lo va a continuar el presidente Martinelli y lo va a inaugurar Juan Carlos Varela. Dice todas las cosas que el mundo ha visto y el impresionante desarrollo portuario de nuestra república, nuestro impresionante desarrollo que ha servido al mundo en un momento como este. ¿Y cómo debemos entender el mundo en este momento? Y si usted quiere conocer un poco lo que pasó en la extinta Unión Soviética de esos días tan preñados de información, léase el libro de Alfonso Guerra, ex vicepresidente y una de las intelectuales más poderosas de España, del Partido Socialista Obrero Español, se llama La España en la que creo, en donde él, estando en esos momentos en la Unión Soviética, en una misión del gobierno, da las últimas conversaciones con Gorbachev y explica cómo Boris Yeltsin, que era un adicto al alcohol, asume, y en los últimos días desastrosos de Gorbachev, cómo fue humillado, el hombre de la perestroika. ¿Por qué es importante esto? Porque, estimados televidentes y radioescuchas, se está produciendo en estos momentos en el mundo grandes virajes. ¿Y en qué consiste? Consiste en que la sociedad occidental, democrática, y la democrática de Asia y del centro de Asia, las democracias que puedan existir entre Israel y las monarquías que tienen cierto nivel de libertad, y África, buscan un camino para fortalecer la democracia. La democracia está bajo acoso en el mundo. ¿Por qué? Porque durante los últimos años no ha tenido la capacidad que sus dirigentes se conecten con su gente. Ha habido una desconexión, sobre todo por la apertura gigantesca. Se produjo un consenso global, que llamó el Consenso de Washington, sobre reformas económicas que en algunos lugares tuvieron éxitos, pero que lo que produjo fue una concentración del poder y una exclusión de la participación de particularmente de las mujeres y los jóvenes. Entonces esa juventud que en Colombia, que en Chile, que en Francia se vistieron de amarillos, por cualquier sea la razón, que en España llamaron el movimiento de Podemos, sí, Podemos. Lo que se llamó la Primavera Árabe, lo que en Hong Kong fue el movimiento pro democracia, los grandes movimientos del mundo, en África, los grandes movimientos de la libertad, han producido una nueva correlación de fuerzas
en el mundo en general y en nuestro continente en particular. Observe las siguientes cosas que están pasando en esta Navidad, mientras estamos degustando o estamos conversando, o estamos tomando vino. Fíjense lo que está ocurriendo. Esa Ucrania que salió al respaldo de Gorbachev, esa Ucrania, y esa Bielorrusia que hoy está en manos de un dictador, Lukashenko, que es el que está empujando toda esta oleada de sirios que traen e iraquíes para empujarlo a Polonia para que vayan a Europa como una arma. Esa Bielorrusia y esa Ucrania enfrentaron a la KGB. Al final, todavía el conflicto persiste. Y hoy, si usted ve la conversación que el presidente Putin tenía con los corresponsales extranjeros, se da cuenta que está hablando un hombre con la ínfula de un emperador, que incluso dice textualmente, por aquí había puesto yo la cita, que es Estados Unidos el que está poniendo misiles frente a él, pero que se siente satisfecho porque un general norteamericano habló con un general de él. Y los Estados Unidos lo que ha dicho con claridad es que no hablará con Putin si no hay aliados. Y fíjate, ayer Ucrania hizo ejercicios en la frontera con misiles y tanques que provienen de los Estados Unidos, y Rusia hizo lo mismo del lado de ella. Una inclinación diferente y hay un ataque en territorios de ambos países. Esa nueva situación en la que Rusia intenta descalificar a Occidente y las democracias occidentales, y en la que la televisión china y rusa se juntan para montar una campaña contra la democracia en general, nos lleva a nosotros a reflexionar si es de verdad que la democracia está en crisis. En realidad, el sistema democrático y capitalista ha tenido siempre la capacidad, a lo largo de la historia, de buscar las soluciones a los problemas estructurales que tiene. Y ayer veía una transmisión que se hacía de Canal Sur, hablando del declive y del fracaso de la economía norteamericana. Una propaganda que no tiene ningún valor. El fracaso de la economía está en Venezuela. Sí. De verdad. Entonces, cuando usted mira nuestro continente y ve todos los cambios que se han producido, fíjese los cambios. Lo que pasó en Perú, maestro, derrota a la élite peruana, un empresario ecuatoriano, derrota a la izquierda, de forma contundente, Lazo, un joven de la generación del 2019, pero que viene de las luchas estudiantiles del 2004, va a asumir la presidencia de Chile el 11 de marzo. Y hay una constituyente en desarrollo dirigida por una mujer mapache. Esta situación, y hay un retorno del movimiento de Evo Morales al poder en Bolivia. Y hay en el ambiente una situación de prácticamente, si fueran elecciones hoy, Lula da Silva sería el ganador. ¿Qué explica esa complicada situación? La falta de escucha también al pueblo, que quizás de esta manera en la que se puede decir que me vas a escuchar, me vas a escuchar. Claro, porque ¿usted cree que Bukele está oyendo al pueblo salvadoreño? Y usted no puede hablar que Bukele es un hombre de izquierda. Bukele es un autócrata que piensa que lo que él dice es la verdad, punto. Y no busca la verdad en el colectivo. En los Estados Unidos enfrenta hoy una profunda crisis estructural empujada por un Donald Trump que incluso llegó a pensar que él podía dar un golpe de Estado, asaltar el Congreso de los Estados Unidos. Una cosa impensable hace unos años que un presidente de los Estados Unidos hiciera eso a la faz del mundo, y lo vimos a todo color en directo. Y dentro de unos días, el 6 de enero, se cumplirá un año de esa aventura
que ha dejado profundas grietas en la unidad del pueblo norteamericano y en la capacidad del bipartidismo norteamericano, republicanos y demócratas, de poder entenderse para buscar una solución a enfrentarse al COVID, que los está azotando duramente, y a la recuperación del sistema de producción norteamericana, pero sobre todo a enfrentar con unidad la pandemia. Hay más de 70 millones de norteamericanos que no están vacunados con ninguna dosis. Y fueron ellos los productores de las primeras vacunas. Fue un éxito de Donald Trump el empujar la vacuna. Nadie le puede negar a él. Él impuso todo su empeño, pero no entendió el problema. Él lo que sí entendió era que el mensaje simplista le llegó mucho a los menos educados de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no se caracteriza por ser un país culto en términos políticos. Es un país de una formidable estructura económica, pero es un país de una muy baja cultura política a nivel de las masas. Ellos creen cualquier tontería. Y entonces, el mundo, en Inglaterra, usted ve la rebelión que Boris Johnson tiene contra su gente, su partido. Usted ve en Francia, la rebelión se vertió de amarilla. No había líder. En Chile, la rebelión comenzó con los estudiantes y terminó el 19 con todo el mundo. Y no había con quién hablar. Con un presidente de una gran capacidad como Piñera, no tuvo la capacidad de entender, y él lo dijo en un discurso, nos equivocamos. No entendimos lo que el pueblo quería. Escuché las palabras de Piñera. No creas que esto fue una actitud, lo que pasó en Chile es una responsabilidad ni de los cubanos, ni del grupo de Puebla, nada. En Chile lo que está ocurriendo es lo que está pasando en el mundo. Miren lo que pasó en Hong Kong. Miles de estudiantes se dieron a la calle. ¿Qué hizo China? Aplastó la revolución y hubo elecciones la semana pasada. Y solo los declarados patriotas, entre comillas, fueron a las elecciones. ¿Cuánto votó? El 30%. ¿Por qué votó el 30%? Porque eso no es la represión de Hong Kong. Entonces, China enfrenta, igual que enfrentamos nosotros, una fuerte crisis energética, un costo de la energía muy caro, igual que lo enfrenta Europa. Y el mundo enfrenta nuevos problemas porque la gente quiere participación. Es lo que estabas tú diciendo. Los jóvenes quieren participación. Los jóvenes están cansados de estructuras políticas sordas que solo personifican los intereses y no ven el interés colectivo. Mira España hoy. La España de hoy se diferencia de la España post la muerte de Franco, en que los grandes pensadores de todas las tendencias se unieron para producir una de las constituciones más completas de la vida española. Y ahí estaban los de derecha, los franquistas, los falangistas, los izquierdistas, los comunistas, los independientes, y produjeron una constitución que permitió la unidad de España, que hoy esa unidad está amenazada por las corrientes nacionalistas y por el populismo y la baja nivel de comprensión de la dirigencia actual que no está en sintonía con su pueblo. Mira lo que pasó en Europa en general, ha dado un vuelco hacia la socialdemocracia, que es la alternativa al capitalismo feroz que ocurrió en Chile, porque este es un sistema capitalista con una economía de bienestar. Y los sistemas de salud pública de Europa, con creces, son mejores que los de Chile y que los de los Estados Unidos. Entonces, en ese mundo complejo, se dan dando nuevas circunstancias económicas. En ese reacomodo de fuerzas, el mundo ha visto los problemas del suministro, la crisis de movilización de los barcos, en donde los puertos de los Estados Unidos están llenos y los contenedores no pueden salir de los Estados Unidos porque están ahí acumulados y no hay suficientes contenedores. Y nosotros hemos actuado en Panamá con más eficiencia en nuestro lugar. No es que necesitemos más puertos, no. Nosotros tenemos suficiente puerto por unos años. Créalo. Lo que nosotros necesitamos en Panamá es que nuestros dirigentes, de todos los niveles,
entiendan esta compleja situación que se está dando y las oportunidades que se abren para la República de Panamá en esa compleja situación. Y lo tenemos que hacer por el bienestar de nuestros nietos, de nuestros hijos, de las futuras generaciones y por el suyo. Porque usted, aunque tenga 50 años, ya usted está apenas entrando a lo que yo llamo la vida productiva más importante. Y lo que está ocurriendo es que al nosotros no incorporar a los jóvenes y las mujeres, fíjense las dos fuerzas que no hemos incorporado a la vida. Hemos dejado de incorporar la fuerza que tiene la juventud, esa incansable fuerza de militar sin cansarse, esa capacidad de las mujeres de poder mirar las cosas como son, esa capacidad que tienen las mujeres de poder entender la realidad y no soñar, y si sueñan, sueñan despiertas. Y tenemos que incorporar al talento nuestro que ha madurado de 50, 60, 70, 80 años. Usted sabe la cantidad de hombres y mujeres panameñas con talento que hemos excluido porque están viejos. Que traen la experiencia. Entonces, si usted une la fuerza de la juventud, la fuerza de la mujer y la experiencia de los que somos más viejos, usted tiene una nación imparable. Eso es lo que podrá buscar Chile. Eso es lo que está buscando Inglaterra, Bélgica, Finlandia, Suecia, Inglaterra, España, Estados Unidos. En ese camino no tengamos daltonismos políticos. Hagamos, como decía ese gran pensador argentino del positivismo, José Ingenieros. Cuando tú pones tu proa visionaria en una realidad inalcanzable, es cuando llevas contigo el resorte misterioso de un ideal que va más allá del dinero y de la vida material. Es la vida espiritual que produce una capacidad inmensa de amar. Y si hay un día para amar y una temporada para amar, es esta. Pero no podemos amar teniendo una patria como la nuestra ahora mismo, llena de gente sin escrúpulos para atacar, sin sentido, sin ni siquiera un pensamiento político claro. Los dejo con eso exactamente a la vuelta. Hablamos, José Luis, de Panamá y en el problema en que nos encontramos en este momento. Y quiero hablarles sobre la perspectiva de Panamá. ¿Cómo nos miran? ¿Cómo tenemos que mirarnos nosotros? ¿Y qué hacer para alcanzar esa cosa que el ingeniero llamó la realidad inalcanzable?